Evangelio de hoy. Sábado 24 de mayo del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 15, versículo 18 al 21. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os he elegido sacándoos del mundo, por eso os odia el mundo. Acordaos de la palabra que os dije. No es el siervo más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. El odio del mundo y el misterio del seguimiento. Cuando las palabras del Señor nos hablan de rechazo, de persecución y de odio por parte del mundo, no están dibujando un paisaje accidental del discipulado, sino una constante silenciosa pero real, que atraviesa la historia de todos los que se han unido a Él por la fe. No es una amenaza, ni una condena inevitable, sino una advertencia amorosa. Una forma de despojar al corazón de cualquier ilusión de gloria humana, de aceptación universal, de armonía sin conflicto, en un camino que fue iniciado por el crucificado. El mundo que rechaza a Cristo no es simplemente la sociedad externa, ni los sistemas culturales o políticos, sino una realidad espiritual más profunda. Un modo de vivir sin referencia a Dios. Un corazón encerrado en sí mismo, que se resiste a la luz, que teme a la verdad, que desconfía del amor gratuito. Ese mundo está presente también en nosotros, como una parte que aún necesita redención, como una tierra interior que resiste la siembra del Evangelio. Ser odiados por causa del nombre. El Maestro no nos dice que el mundo puede llegar a rechazarnos por accidente, sino que ese rechazo está íntimamente ligado a su propio destino. Porque si a Él lo rechazaron, también rechazarán a quienes le pertenecen. Hay algo en el discípulo que se vuelve insoportable para los esquemas del mundo. No por prepotencia, ni por juicio, sino por una fidelidad que se mantiene firme en medio de la oscuridad. Una luz que no se acomoda ni se disuelve. Una presencia que recuerda a otros que existe un amor que todo lo transforma. El rechazo no es hacia nosotros personalmente, sino hacia el nombre que llevamos. Hacia la presencia viva de Cristo que actúa en nuestros gestos, en nuestras decisiones, en nuestras renuncias. El mundo odia lo que no puede controlar, lo que no entiende, lo que no se deja seducir por el éxito, por la ambición, por el ruido de la apariencia. Por eso el Evangelio no es neutro, ni puede ser aceptado sin una crisis profunda de los criterios del mundo. El amor que permanece en la prueba. Pero este anuncio de odio no nos debe paralizar, ni llevar al resentimiento, ni al encierro temeroso. Al contrario, es precisamente en la prueba donde se verifica el amor, donde se purifica la fe, donde se acrisola la esperanza. Cuando uno es perseguido por vivir la verdad, por no ceder a la mentira, por negarse a traicionar al Evangelio, entonces comienza a participar realmente de la pasión del Señor. No como mártir pasivo,
sino como testigo valiente, lleno del fuego de Dios. En medio de la incomprensión, el alma aprende a mirar más allá, a descansar no en la aceptación externa, sino en la fidelidad del amado. Se purifica la intención, se aquilata el deseo, se fortalece el corazón en una esperanza que no defrauda, porque ya no busca recompensas humanas, sino comunión con Cristo, quien en su cruz nos ha mostrado el rostro más puro del amor. Identificarse con el destino de Cristo. El verdadero discípulo no espera honores, ni caminos fáciles, ni grandes aplausos. Él sabe que su maestro fue incomprendido. Fue rechazado por su propia gente. Fue perseguido por ser la verdad encarnada. Y si fue así con él, ¿cómo no va a ser así con nosotros? Que llevamos su sello, su espíritu, su palabra viva en el corazón. La verdadera libertad no consiste en evitar el sufrimiento, sino en asumirlo con sentido, en abrazarlo como parte del camino de la redención. El odio del mundo no destruye al creyente, sino que lo conforma más plenamente con su Señor. Lo hace semejante a Él. Lo introduce en el misterio del siervo sufriente, cuya sangre abre caminos de salvación, aun cuando todo parece perdido. El testimonio silencioso de los santos. A lo largo de los siglos, tantos discípulos de Cristo han sido odiados, marginados, calumniados, simplemente por permanecer fieles al Evangelio. No respondieron con violencia, ni con revancha, sino con la fuerza invencible de la mansedumbre. Sus vidas se volvieron luz en la oscuridad, fermento en la masa, semilla escondida que crece en el silencio de Dios. Ellos nos enseñan que el verdadero poder no consiste en dominar, sino en resistir sin ceder, en sufrir sin dejar de amar, en seguir caminando cuando todo parece adverso. Su paz interior era el fruto de la unión con Cristo, de la certeza de que el rechazo del mundo no tiene la última palabra, porque la victoria final pertenece al amor. El espíritu como fuerza en la tribulación. El odio del mundo puede ser desconcertante, sobre todo cuando viene de cerca, cuando se reviste de razón, cuando hiere lo más íntimo. Pero el Espíritu Santo no abandona al testigo fiel. Lo sostiene en la noche. Le da palabras cuando no sabe qué decir. Le da paz cuando todo alrededor es conflicto. El Espíritu no quita la prueba, pero da fortaleza, sabiduría e incluso gozo espiritual, por haber sido dignos de sufrir por el nombre. Es ese mismo Espíritu quien nos ayuda a discernir los signos de los tiempos, a comprender que la oposición no es siempre señal de error, sino a veces confirmación de que estamos caminando según la lógica del reino, no según los cálculos humanos. Donde hay fidelidad, el Espíritu actúa, transforma, sostiene y fecunda, incluso si los frutos no se ven de inmediato. Permanecer en la verdad en medio de la incomprensión, cuando todo a nuestro alrededor parece empujarnos a ceder, a diluir el Evangelio, a negociar la verdad para evitar el conflicto. La palabra de Cristo resuena con más fuerza, si el mundo los odia. Recuerden que a mí me odió primero. No es resignación, sino firmeza amorosa.
Un modo de habitar la verdad con humildad. Sin arrogancia. Pero también sin traición. Permanecer fieles no es alzarse sobre los demás, sino arraigarse cada día más profundamente en el corazón de Cristo. Beber de su amor hasta que sea ese amor el que sostenga cada palabra, cada silencio, cada decisión. La fidelidad no es rígida. Es viva, cálida y abierta a los demás. Incluso cuando ellos no la entienden. Incluso cuando la rechazan. La herida invisible del desprecio, permanecer firmes en el amor. Pero el desprecio que viene del mundo no es solamente una oposición externa. No es únicamente la burla directa, ni la marginación evidente. Hay veces en que el rechazo se hace más sutil, más doloroso, más interno. Se manifiesta en la indiferencia, en el olvido, en la desestimación de lo que somos o lo que creemos. Como si nuestra fe no valiera, como si fuera irrelevante, como si se tratara de un delirio sin sentido. Y esto, sin duda, hiere profundamente al corazón creyente. Cristo no solo nos advierte de esto, sino que nos sostiene desde ese lugar de herida. Porque Él también fue despreciado, ignorado, ridiculizado por muchos que no quisieron abrir el corazón a la luz. Y en ese rechazo que Él mismo soportó, nos permite entrar en un misterio mayor, el misterio de la comunión con Él, incluso en el sufrimiento. Cuando el mundo nos ignora por ser suyos, no es solo una prueba de resistencia. Es también una participación íntima en su destino, en su cruz, en su fidelidad hasta el extremo. Es una forma silenciosa de configurarnos con Él y de permitir que su presencia resplandezca a través de nuestras heridas. Cada desprecio que soportamos en su nombre es como un nuevo clavo en la cruz de nuestra entrega, pero también como un resplandor oculto del amor que no retrocede ni se rinde. No pertenecemos al mundo, una verdad que libera. Aquí se revela algo fundamental, no pertenecemos al mundo. Y esa es una verdad que duele, pero también una verdad que salva. El mundo tiene sus lógicas, sus estructuras, sus prioridades, sus ambiciones. Pero el discípulo de Cristo es llamado a otra lógica, la del reino, la del servicio, la de la entrega. Por eso la incomprensión es inevitable. Cristo nos dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero no lo somos. Y ese no pertenecer nos permite tener los ojos fijos en lo alto. Nos permite avanzar sin buscar aplausos ni prestigios. Nos permite amar sin condiciones, aun cuando no recibamos amor a cambio. Porque nuestro corazón ya ha sido sellado con otro fuego, con otro llamado, con otra dirección. Ser de Cristo no es un adorno espiritual. Es una transformación radical de identidad. Él nos ha elegido, nos ha separado, nos ha consagrado para sí. Y ese ser suyos implica estar siempre dispuestos a no encajar, a ser contracorriente, a vivir como extranjeros en una tierra que muchas veces no entiende nuestra esperanza. Pero este desarraigo no es una condena, sino una bendición. Porque nos hace recordar que vamos de paso, que caminamos hacia la casa del Padre, y que nada nos debe retener de modo definitivo en este valle pasajero. El eco de la elección, llamados a la perseverancia. Ser elegidos por Cristo es también una fuente de profunda consolación. No estamos aquí por azar, no hemos creído por casualidad, no caminamos a tientas sin rumbo. Su elección nos precede, nos sostiene y nos da la fuerza para no desanimarnos cuando todo parece en contra. Aunque el mundo rechace, aunque las voces se levanten con burla, aunque incluso algunos cercanos nos abandonen, su elección permanece firme. Él no se arrepiente de habernos llamado. Y en esa fidelidad divina encontramos un ancla segura para no dejarnos arrastrar por la desesperanza.
Somos llamados a perseverar, no por orgullo ni por fuerza humana, sino por la certeza de que quien nos ha elegido no nos abandona. Y aunque a veces nos sintamos débiles, tentados a ceder, tentados a ocultar nuestra fe para evitar conflictos o burlas, Él sigue diciendo, ánimo, yo he vencido al mundo. Y esa victoria es nuestra luz en medio de toda oscuridad. El recuerdo del Maestro, una memoria que consuela. Cristo nos invita también a recordar que el siervo no es más que su Señor. Si a Él lo persiguieron, si a Él lo insultaron, si a Él lo crucificaron, ¿por qué habríamos de esperar otra suerte distinta? Este recuerdo no es resignación, sino consuelo. Porque si nuestra cruz se parece a la suya, entonces también nuestra gloria se parecerá a la suya. Somos llamados a vivir una memoria viva del Maestro. Una memoria que no se reduce a un relato del pasado, sino que se convierte en una presencia ardiente en el presente. Cuando recordamos su camino, su amor, su entrega, podemos caminar también nosotros con los pies firmes y el corazón encendido. El recuerdo de Cristo crucificado no es para entristecernos, sino para sostenernos. Cada vez que nos enfrentamos al rechazo, podemos decir, Él también lo vivió. Y si Él pasó por ahí y venció, también nosotros podemos perseverar en su gracia. No estamos solos. El Maestro ha pasado por el valle del desprecio y ha salido victorioso, abriendo camino para sus discípulos. Odiados por causa del nombre, una herencia que purifica. Cristo nos revela que la razón profunda del rechazo no es personal, sino espiritual. Por causa de mi nombre. No es simplemente que no nos comprendan como individuos, sino que la presencia del nombre, la luz del Evangelio, incomoda a las tinieblas del mundo. Y allí donde resplandece la verdad, inevitablemente se levantan resistencias. Esta es una de las purificaciones más hondas del alma cristiana, aceptar que ser fiel al nombre de Jesús nos puede costar todo. Que no hay neutralidad en el seguimiento. Que no hay forma de vivir una fe auténtica sin provocar, tarde o temprano, un cuestionamiento profundo al entorno. Pero ese costo no es pérdida, sino ganancia oculta. Cada renuncia, cada rechazo, cada lágrima por su nombre, se convierte en tesoro escondido en el corazón del Padre. Y aunque en la tierra no siempre se nos reconozca, el cielo no olvida ninguna fidelidad silenciosa. La ignorancia del mundo, una ceguera que suplica luz. Finalmente, Cristo nos habla de una profunda ignorancia, no conocen al que me ha enviado. Y esta ignorancia no es simplemente falta de información, sino ceguera espiritual. Una ceguera que impide ver el rostro del Padre reflejado en el Hijo. No es excusa, pero sí explicación. El mundo no nos rechaza solo porque sí, sino porque ha perdido el sentido del amor verdadero. Ha olvidado el rostro de Dios. Y por eso, cada discípulo es un grito silencioso que clama al cielo por ellos. Que intercede, que ofrece, que perdona. Porque sabemos que ellos también son buscados, también son amados, también son esperados por el corazón traspasado del Hijo. Y entonces, incluso en medio del odio, somos llamados a amar. Incluso ante la burla, a responder con mansedumbre. Incluso cuando nos cierran la puerta, a seguir rezando por quienes no conocen al que nos envió. Porque Cristo ha vencido, y nosotros somos testigos de su victoria.